Amigos, bienvenidos al evento de Jeep más exclusivo. Un evento del que estuve 5 años intentando acceder y por fin logramos entrar. Acompáñame. En este video pondremos a prueba cada parte de este evento y realmente descubrir si vale la pena o simplemente es una pérdida de dinero. Vamos al video. Hasta Netflix, mire. Sacar efectivo porque ya cuando tú sales de Miami están por aquí como estos pueblos, digamos pueblitos, no sé si ahí aceptan tarjeta, entonces me da efectivo por si queréis pagar en cash. Amigos, ahora sí, estoy emocionado. Mírenme en la cara, señores, esto es, miren esto es una belleza. Yo no sé cómo la gente que tiene esos carritos chiquitos no les gusta esto. Vamos entrando hacia el evento. De verdad que estoy con mucha expectativa. De verdad que sí, estoy esperando a ver de qué se trata. La gente habla mucho sobre ese evento. Ya les voy a comentar un poco por qué lo hacen, cuánto cuesta, cómo se van a registrar y a dónde va todo ese dinero y que hay adentro en ese evento. Así que quédense que vamos para allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como en todo evento, es hacer el check-in. Vamos entrando. Miren esto me parece muy bien organizado hasta ahora lo que estoy viendo. Son como estas son las salidas, le ponen unas linecitas ahí. Vamos a ver qué tal. ¿Y te gustaron los jeans, Moisés? Sí, son muy bonitos todos, pero mejor que de Juan. Ay, ahora sí, amigos, ahora sí, hemos llegado por fin al evento que tanto hemos manejado y hemos esperado. Este evento se llama Jeeping with Job. Es un evento que organizan aquí el sheriff del condado de Polk. Esto es en Florida. Y aproximadamente vienen 1600 jeeps. Bueno, como pueden ver, hay de todos calibres. Vamos a ver, se hacen, esto es como un rancho, ¿verdad? Es como una granja. Se hacen como unos, digamos, por aquí, unos trails. La gente va en los trails, la gente va, depende del nivel de dificultad. A nivel básico, nivel intermedio y nivel experto. Yo creo que me voy por el experto porque, vamos a ver, no puedo irme por el básico para que la gente no se burle de mí. Bueno, vamos para allá, vamos a hacer la registración, vamos a ver cómo nos va y hay mucha expectativa. Señores, malas noticias. El campo no perdona, ¿qué dice? Nos equivocamos de entrada, hay varias entradas y creo que nos equivocamos. Entramos en donde están los trails. Vamos a hacer la registración, pero miren esto. Llegué y ya me compré esto. ¿Qué les parece? Está bien bonita, ¿verdad? Lo que sí noto en realidad es que esto está bien organizado, ¿verdad, Moisés? Sí, está bien organizado, sí, mira, todo bien. Y esto es súper grande, sí. Esto es demasiado grande, es como una granja, pero miren cómo están los jeeps, miren. Miren todas esas vueltitas. Como hormiguitas. Pero bueno, dicen que vienen 1600 jeeps. Tienen que organizarlo bien para que todo pueda funcionar. Ahora sí, bueno, ya hicimos una registración, pasamos por novatos. ¿Qué? ¿Cómo? Ven acá, nos dieron esto, miren, nos dan un sticker que colocamos aquí. Recuerden que este video lo estoy haciendo para toda esa gente que quiere venir a este evento también y los que también en otras partes del mundo también conozcan por qué este es el evento más exclusivo, no sé. Bueno, por ahora, señores, les explico un poco. Mírenme la cara. What? Yo pagué $200, ¿ok? Quédense hasta el final porque luego vamos a ir a la zona de off-road. Vamos para allá, me están esperando. Y al camping. Este mapita, miren este mapa. Como se los dije, es el sheriff que hace este evento aquí en Florida. Y lo que sí he visto hasta ahora es que es muy organizado. Todo está súper organizado. Hay demasiados policías. Creo que parte de los $200 que cobran es para eso. No me quiero enfocar mucho en los 200, solamente quiero más o menos entiendan cuánto cuesta esto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay un mapa, ¿verdad? Creo que estamos por aquí. Fuimos a poner el sticker, ¿verdad? Y ahora tenemos que ir para el camping. Voy a ir para el camping para ver cómo es eso allá, pero también quiero mostrar a ustedes los vendors, porque quiero que conozcan, vamos a hacer aquí, para que vean que también venden cosas, ¿ok? De Jeep. Vamos para que lo conozcan un poco y seguimos esto.
Mucha gente no sabe esto, ¿verdad? Y los Jeep es una cultura. Cuando se una cultura es que se integra la familia, se integran los amigos, se integran todo. Vengan para que vean esto. Aquí por lo menos estamos viendo que tenemos un trail para los niños. También tienen trails para los niños que puedan hacer off-road. Miren por aquí, bueno, estamos llegando, esta es la parte del main event, aquí como decir, sí, la zona principal donde están los vendors. Aquí comienzan los vendors ya, los vendors son los que venden mercancía, venden piezas, venden repuestos. Aquí está algo que mucha gente le va a dar risa a los haters que les molesta a veces el Jeep Dog. Para que vean esto. Muchos se ríen de esto de los Jeep, yo todavía no lo entiendo y no me gusta mucho, pero miren, el Jeep Dog. Es una que está en la cultura de los Jeep, se hizo muy famosa durante la pandemia. Le ponen un patito a la gente en su carro, en su Jeep. Entonces, miren eso, es algo que a la gente le gusta mucho. A mí en particular no me gusta tener patos en mi carro. Pero algo súper bonito. Ha unido mucha cultura, ha ayudado a muchas causas. La gente recoge dinero para cosas benéficas con eso de los patitos. Nada, vamos a seguir en el evento. Estamos en la parte de vendors, como se está explicando. Y este es como una zona de rifas. Miren, todos esos son rifas. Ustedes vienen, se compra un tiquecito. Vamos, por ejemplo, que ven acá. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer esta. Me compré una cámara. La meto el tiquecito aquí, no sé cuánto cuesta. Creo que cuesta como $5 o algo así. Ahí está ladro. Ahí está un winch. Miren esto. Hey. Hey, good. What is the cost for a ticket? I think there's some over there. I think they're $5. Five? Usually like 5 for 20. Bueno, dicen que son $5 cada rifa y creo que son 5 por 20, que daría $4. Como ven, meten la gente sacando los tiquecitos. Usted agarra su tiquecito, lo mete en el potecito y no tienen que estar presentes para ganar. Si usted se lo gana, está en otro lado, luego viene y se lo busca. O sea, los llaman, creo yo. Bueno. Señores, miren esto por aquí. A mí me persiguen los boricuas. Eso es ahí, un suscriptor, saludos. Carlos, suscriptor del canal. Me vio y me saludó. Carlos, ¿cómo está pasando hoy? Bien. La estamos pasando súper bien, es muy bonito venir aquí a Jeeping with Josh, les recomiendo, ¿verdad? Es un poquito costoso, pero vale la pena, así que a todos los que estén por en el área, vengan. ¿Ya tomaste café? Ya tomé café. Señores, miren esto. Esto es de otro estilo. Bueno, en Puerto Rico le dicen chinchorreo. En Miami le decimos more crawler. Pero bueno, recuerden que los Jeep es una cultura, ¿ok? Y cada quien tiene su estilo y nos complementamos, nos apoyamos. Miren esto, qué belleza. Ven para acá para que vean esto. Mira, tienes una lucecita aquí, pintando lo que es el diferencial. Hasta le ponen cosas, mira, le ponen cosas duras. Porque recuerden que también estas llantas pesan, estas llantas pesan, estos rines. Ven para que vean estos rines, mira. Bueno, aquí los ves. Mira cómo son finitos. ¡Wow! Bueno, esta es la gente de DS18, DS18. Ellos también están en Miami. Miren. Cuéntenme si les gusta, miren para allá adentro. A mí, en lo particular, a mí me gusta otro estilo, pero se les respeta. Vamos a seguir por aquí, seguimos. Bueno, Moisés, tú has hecho una descripción de cómo se parece esto. ¿Qué dijiste tú de esto? Un parque de diversiones, pero de jeeps. Ok, entendiendo esta parte, quiero que entiendan muy bien y presten atención. Aquí hacen varias filas, como pueden ver. Creo que los carros salen cada media hora por fila para que no se queden atascados. Aquí estamos dando las instrucciones, está Héctor. Señora, ahora sí tocó bajar ahí las llantas. Mira un por aquí. Héctor. Le voy a poner a 20, no quiero bajar mucho porque Héctor anda en 8. Héctor de Puerto Rico, boricua. Ay, sí. Héctor armó el carro, nuestro amigo Waldi. Y Héctor, cuéntame qué rapidito, ¿qué te parece hasta ahora el evento? Muy bueno, está muy buena la organización. Muchos jeeps, sí. Está muy bueno. Bueno, vamos a hacer Para lo que estamos acostumbrados ya en Puerto Rico, bueno. Sí. Ya los nervios están controlados aquí. Sí. Vamos a ponernos a poner a 20, no voy a bajar mucho para poder avanzar. Héctor va primero y voy el segundo. Bueno, déjenme suerte. Llega un punto negativo, esto aquí arriba, miren.
Llevo el tent, que es un punto negativo. Héctor, me llevas un punto positivo tú a mí, me llevas un punto por delante. Sí. Pero vamos a ver el cafetero. Que no sé. Mira, Héctor, necesito cafecito, mi pana. Sí, bueno. Espérense, vamos para cafecito, vamos para allá. Vamos aquí a bajar el aire de las llantas y seguimos. Quiero saber por qué este es el evento que todo el mundo quiere venir. Bueno, vamos para allá. Héctor, mira, mi cafecito, bro. Que está en las cámaras aquí. Bienvenido. Mira, eso, Mira, Borico que nos caga café en su carro, mira. No es Borico. A ver. Ajá. Esto es real, esto no Vale, es mentira. así mismo, mira, aquí estamos. Señores, esto yo creo que si le da un buen review. Mira, ¿qué pasó con Héctor? ¿Qué pasa, bro? Abrirlo completo, Mira, Héctor, sí, no, mira, con su gorra de One Life, papá. Concha, señores, Ay. Señores, esto sí es Café real, es café real. No, gracias a Alba que se está escondiendo la cámara. Esa receta de Brunilda también. Sí. Gracias. Ahora sí creo que le voy a poner otro review más al evento. Bueno, Héctor, disfrutar. Ya bajamos aire. Ya Héctor sí ya está más experto en eso también. Aquí hay mucha gente que se nota, pero Héctor sí ya ha dado duro en el fango como es. Aquí vemos, son unas subidas, miren estas subidas, están buenas. Están buenas. La subidita esta. Será bueno ver esto con fango, ¿verdad, Moisés? Con lluvia. Así está normalito, pues. Pero wow, se ve bien. ¿Te parece, Moisés? ¿Vas asustado? ¿No vas a vomitar? ¿No vomites, Estamos Moisés? en el parque de diversiones, no. ¡Ay! ¡Uy! Estamos pasando un puente de madera, wow. Bueno, bajo de madera, miren eso. Uy, señor, ay, Dios mío. Primera vez que paso por un puente de madera en mi G, señores. Ay. Señores, se puso bueno esto, se puso bueno. Ay. Vamos en todo for low. Vamos Héctor. Bueno, sinceramente está bueno este trail. Está bien bueno, hubo mucha acción. Estamos a Héctor. Somos como 10 carros más o menos aquí. Que estamos en este. Señores, todo está feo aquí, de verdad que sí. Santo Dios. Ay, veamos con los cristos. Ay, mira el locker, está feo eso. Me sorprende el GP with Job. Son los pelos de así. Bueno, seguimos aquí, GP with Job. Cosa que pasa en Florida, estamos haciendo off-road. Y, miren eso, allá está uno. Allá, mira, allá está uno. Miren eso, allá. Miren, cocodrilo, señores. Cocodrilo, alligator. En plena ruta. Es peligroso bajarse de los carros, ¿verdad? No lo recomiendan, porque como ya vieron, hay muchos cocodrilos por aquí. O sea, por aquí en esta zona, hay un cocodrilo por ahí. Y si no se baja, mira, mira, en el agua. ¿Qué pasa aquí? En el agua, cocodrilo.
Como ya vieron, ya hicimos off-road, señores, y llegó una de las partes más favoritas mías de esta vida del outdoor, el camping. Es el momento donde nos relajamos, el momento donde disfrutamos en familia, vamos a hacer comida, vamos hoy a dormir aquí, como ustedes saben, como este es mi video. Yo tengo todo lo necesario para decir, este Jeep va hasta un apocalipsis y puedo sobrevivir. Así que bueno, vamos a pasarla bien, espero que les guste este video. Todavía no hemos hecho todo en este evento, por ahora ya hemos probado los vendors, hemos probado el off-road, ahora el camping. Del camping vamos a darle un 10 sobre 10, me encanta. Miren para allá, miren esa vista. Tenemos allá un lago, tenemos aquí unos bañitos y miren, paz. Bueno, seguimos por aquí disfrutando. Bueno, estamos aquí en el campamento, miren cómo toman esas luces Outsby, Uff, vamos a cazar cocodrilos. Miren, por aquí tenemos a Christopher. Christopher fue a nuestro viaje a Tennessee. Saludos. Estamos aquí invitándolo para el próximo viaje, pronto. Vamos para allá. Mayo, más o menos mayo, los primeros de junio. ¿Y cómo que te llamas tú? ¿Cómo es tu nombre? Christopher también. ¿También? Mira, ¿ustedes son familia, no? No. Mira, aquí los dos Christopher, bueno, casualidad, los dos Christopher tienen dos Cherokee, pero miren esto, Christopher se trajo hasta Netflix, miren. ¡Wow! Y señores, lo que pasa es que, mira, esta vida de los jiperos es inventar cosas inventadas. Sí, hay que inventar. A nosotros nos gustan los problemas, ¿qué dicen? Nos gustan los problemas. Hay que acampar cómodo. Mira, air fryer, esta gente no se caga a coda, como quien dice. Y eso como lo pusiste ahí con placa, algo así. Con un inverter y el wifi del teléfono. Mira. Bueno, señores, seguimos aquí en el camping. Mañana vamos a hacerme un trail. Vamos a darle. Buenos días. A levantarse por aquí. Se hizo mucho frío anoche. Demasiado frío. Necesito un calentador. Esa es mi próxima compra. Miren qué belleza esto. Amigos, miren qué belleza es levantarse con esta vista así. Wow. ¿Qué les parece? Bueno, hace mucho frío. Aquí un zancudito que no lo voy a tripar porque se va a llenar de sangre eso. Buenos días, Moisés. Buenos días. Te bendiga, está por aquí para las cámaras. ¿Cómo dormiste? Bien. Tengo Moisés. Estamos en un sleeping bag, señores, porque hizo demasiado frío, mucho frío. De verdad que hizo mucho frío anoche, pero bueno, lo pasamos bien. Camping, 10 de 10. Vamos para allá para que vean nuestros vecinos cómo están pasando. Seguimos. Hey, cafecito. Vamos para allá. Aventureros de One Life, hemos llegado ya al final de este video y quiero, como siempre, les doy mi humilde opinión, ¿verdad? Quiero hacer una reflexión sobre el evento, digamos, el evento más exclusivo del estado de Florida. En realidad, vamos a hablar varios puntos, como ustedes vieron, ya pudimos asistir lo que es al evento de los vendors, fuimos a las partes del campo, fuimos a hacer off-road también. Y he llegado al momento que tengo que dar mi propia opinión. Recuerden, es mi opinión personal. Mucha gente a veces va a criticar, va a decir, no, Gerson, tú estás equivocado. Pero bueno, lo recomiendo, no lo recomiendo, se los tengo que decir. Primeramente, quiero decirle que, en mi opinión, es un evento demasiado caro, muy costoso, cuesta $200 para básicamente meterse a unos huecos, a una ruta. De verdad, punto negativo ahí, no me gustó para nada. Segundo, los vendors, me pareció algo muy básico. El Jeep Beach, yo he ido a muchos eventos de 4x4 de Jeep y he estado en actividades donde hay más oportunidades de comprar, otro tipo de cosas. Ahí punto negativo, Jeep y Job. Y tercero, el camping. En realidad, mira, yo estoy cansado, estoy llegando a manejar 4 horas. Manejé de aquí, mucha gente maneja en muchos países, de muchos estados para ese evento, pero me enteré de algo, que este año fue muy poca gente. ¿Por qué? Por esto. El camping en realidad me encantó, de verdad que sí, la pasé muy bien en el camping, cobran $30 para acampar, también me parece caro, pero bueno, en definitiva, Gerson, mucha gente va a preguntar y va a ver, ¿tú recomiendas el Jeeping with Job? Yo, Gerson, no voy a decir no vuelvo más, pero creo que no volvería por mi propio medio.
me pareció un evento demasiado caro. No me pareció algo otro nivel. Quizás pues también yo he ido, aquí lo aclaré eso, quizás también porque yo he ido a muchos eventos ya, he hecho Tennessee, Winro, ese tipo de cosas, y Puerto Rico, y no me pareció algo, digamos, que vale la pena. Así que bueno, de parte de One Life se lo digo, no lo recomiendo, a mí no me encantó. Si ustedes quieren ir, vayan, pero aquí les he dejado un blog, les he explicado todo paso a paso, cómo se llega, cómo se registra, cuánto cuesta y mi opinión humilde. Y recuerden, deben suscribirse porque estamos asistiendo a muchos eventos como este. Miren cómo estoy cansado, la pasamos muy bien, grabé mucho contenido para todos ustedes, espero que les guste. Y lo más importante de todo, recuerden, denle un like, eso es gratis. Y también suscríbanse porque eso nos ayuda a nosotros mucho. No, digamos, suscribirse no da dinero, le voy a decir, pero nos motiva a que eso siga creciendo en la comunidad y sigamos ayudando a otro tipo de personas. Nos vemos en un próximo video. Llega a casita, necesito bañarme, comer y compartir con mi familia y con Rodrigo. Bueno, vamos para allá. Espero que les haya gustado este video.